primero que todo, queridas amigas y amigos, a nuestra querida María Corina y a todos ustedes, ahí se incorporó Moisés Benaí, es decirles que estamos muy agradecidos por la posibilidad de hacer esta reunión que ustedes nos facilitan. En nombre de Francisco Fernández Galán, Rafa Fernández, Patricia Fernández, Pedro Cabrera, Alfredo Berroterán, es nuestro gran aliado en Ecuador, John Gómez, Guido Briceño y yo mismo estamos pues muy de verdad agradecidos. Hoy vamos a conversar con María Corina Machado. Voy a utilizar esa frase ya más que trillada, que María Corina no necesita presentación, pero sí necesita que se diga algo. Y es que ella es un modelo, no solo de líder, de dirigente, sino un modelo de la resiedumbre de las mujeres nuestras, de la resiedumbre, de la belleza, la inteligencia, lo echado para adelante que son nuestras mujeres, y eso nos llena a nosotros de orgullo. Sobre todo porque, entre otras cosas, la narcodictadura castrochavista, una de las muestras más reiteradas que ha dado es la de su misoginia, el odio, el desprecio a las mujeres, que los ha llevado a ensañarse con nuestras mujeres dirigentes. A María Corina le han atropellado de una manera realmente deleznable. Hasta llegaron con una excusa truculenta a arrebatarle la diputación que el pueblo le dio y que se la dio porque ella se lo merecía. Entonces, bien, es una mujer tenaz, inteligente, y solo para no hablar demasiado, porque este evento es para que hable María Corina, quiero resaltar una virtud, una condición de María Corina. Ella es una mujer valiente, como ya dije, echa para adelante, que no se rinde. Y a mí me gusta decir cada vez que tengo la oportunidad que quizás el más grande sabio de la humanidad, que fue Aristóteles, el griego, él decía que la principal virtud política es el coraje. Y eso es María Corina, una mujer de coraje. Bienvenida, querida hermana. Muchísimas gracias, Alexis. Y de verdad aprecio enormemente esta oportunidad de conversar con mucha franqueza con todos ustedes, que yo sé que a pesar de la distancia física, están muy cerca de la lucha de todos los días y además dando muchísimo por lograr un propósito común, que es reencontrarnos. Y para que eso sea posible, primero tenemos que liberar a nuestro país. Y a ti, Alexis, y a todo el equipo de Bienvenidos Venezolanos, mi agradecimiento por la posibilidad de intercambiar y confirmar el día de hoy, reconfirmar el día de hoy este compromiso que tenemos con ese propósito, ¿no? Yo insisto que cuando este sistema se propuso separar a la familia venezolana y a tal efecto buscar que muchos venezolanos dejaran el país, porque para mí esto ha sido un proceso sistemático desde hace muchos años, creyó que al final iba a terminar debilitando nuestra lucha y que los que se irían pues sería una pérdida en el sentido de que ya no estarían comprometidos con la misma causa. Y sin embargo, hoy vemos cómo eso se ha revertido, porque si tenemos una fuerza poderosa, los venezolanos, es precisamente el hecho que tenemos millones de compatriotas regados por todo el mundo, pero con su corazón aquí y con la aspiración de volver. Esa es una fuerza que tiene una capacidad potencial inmensa que se ha desplegado en momentos importantes. Sin embargo, yo creo que podemos sacarle muchísimo más provecho, y a el efecto creo que las organizaciones como la de ustedes, los eventos como de hoy, pueden ser muy útiles, ¿no? Yo pensando en estas reflexiones cortas que quiero hacer para arrancar, porque me parece que lo ideal sería que conversáramos, como sugería Alexis al principio, quería transmitirles algunas experiencias muy recientes de la Venezuela que estoy viviendo. A pesar de la pandemia, fueron unos meses muy difíciles para la movilización. Ustedes saben lo que significa hoy en día trasladarse por el país. En mi caso, además, no me permiten comprar ningún vuelo local, doméstico, desde hace casi 7 años, entonces tengo que hacerlo por carretera. Y bueno, paradójicamente no puedo ver mi país desde el cielo, pero lo vivo desde adentro. Y el hecho de irme de punta a punta en el carro y muchas veces manejando, que me encanta, me permite a veces
conocer o reflexionar muchísimo, sin duda, pero descubrir personas, lugares, olores que de otra manera no conocería, y también poder ver el cambio de un mes a otro o incluso de una semana a otra. Las últimas 6 semanas he estado en 17 estados y he estado en muchos estados fronterizos y han sido experiencias que de verdad te marcan para toda la vida. No sé si algunas las he hecho públicas, otras no. Me impactó muchísimo llegando a Chururú, allí pasando Santo Domingo en el estado Táchira. Se veían muchas familias con sus maletas o con sus chamitos al hombro, etcétera, ¿no? Entonces, veníamos llegando yo a Chururú y veo como 2 grupitos de personas que van en dirección hacia Barinas. Entonces yo no me resistí, me paro bajo el vidrio y les pregunto de dónde son, de dónde vienen, etc. Entonces, ¿a dónde van? Entonces me dice, bueno, vamos a Valencia. Me impresionó mucho porque yo iba camino a Valencia también, ¿no? El carro iba full porque éramos 4 personas y todas las maletas en un carrito pequeño. Fue esa sensación de que íbamos al mismo destino. Venimos de Perú, salimos hace, que eran unas 2 o 3 semanas, y habíamos tenido 4 años allá y bueno, la mamá comienza se pone a llorar y a relatarme todo lo que fue una experiencia desgarradora regresando a Venezuela. Una conversación larga, pero al final nos despedimos y menos de 1 kilómetro más adelante me encuentro otro grupo que venía en la dirección contraria, o sea, de Barinas hacia Santo Domingo. Entonces me paro también y les pregunto que de dónde vienen, que a dónde van. Y entonces me dicen que vienen de Barquisimeto y que van para Perú. Y me impactó la diferencia en la mirada, ¿no? Los que salían con una esperanza y una desesperación, pero como con un propósito claro. Los que regresaban con una tristeza y como una derrota en el alma. Y yo solamente decía, Dios mío, o sea, en unos minutos estas 2 familias se van a cruzar. Y para mí esa experiencia vivida en tan pocos minutos de alguna manera reflejó la tragedia de un país que está siendo desgarrada de punta a punta. Tucupita tuvo entonces un encuentro con un conjunto de un grupo de mamás de los jóvenes que naufragaron el 22 de abril. No sé si ustedes conocen este caso, pero entre los múltiples viajes y barcos que salen del Delta hacia Trinidad, han habido varios que se han hundido. Este en particular fue muy triste porque la comunidad se estaba organizando para ir a rescatarlos, incluso las Fuerzas Armadas estaba dispuesto a proveer combustible y algunos equipos, y en eso llegaron los criminales, miembros del sindicato de Barrancas, y dijeron, no, aquí no sale nadie. Bueno, las madres tienen todavía la esperanza de rescatar a sus hijos, les han dicho que han visto a algunas personas en un manglar, etcétera, pero sabemos que las probabilidades son exiguas. También acabo de estar en Paraguaná y los relatos de esta tierra son escalofriantes. Paraguaná se ha convertido en tierra de nadie. Las mafias y las bandas criminales operan a sus anchas y el narcotráfico, el contrabando de combustible y de personas, que son los únicos negocios bollantes, ¿no? Entonces estamos viendo, y allí quiero partir, un país que se nos está desgarrando. Yo les preguntaba ahorita, estuve recorriendo el occidente en diversos encuentros, la gente decía, tú eres capaz de pintarme el mapa de Venezuela, el mapa que aprendimos en el colegio. Tú puedes pintarlo o dibujarlo. ¿Le meterías o no le meterías el Esequibo? ¿Le pusieras o no le pusieras la Guajira? ¿Es Apure hoy Venezuela? ¿Cuánto de Bolívar? ¿Cuánto del Delta? ¿Cuánto de Guárico? Alguien te diría, ¿y Miraflores lo pones o no lo pones? Es decir, Venezuela como nación
se nos está disolviendo. La democracia la perdimos hace mucho tiempo, ya no podemos hablar de república, pero la nación en sus tres dimensiones, territorio, Estado, gobierno y población, claramente se está diluyendo también. Y esto tiene que apelar a la conciencia nuestra en tanto cuanto ciudadanos. Y yo creo que es un momento en el cual no podemos ampararnos o escudarnos en siglas o en organizaciones, un partido, una ONG, de un gremio, una iglesia, sino cada uno, a título personal, decidir de qué lado estoy. Porque cuando estamos enfrentando a mí el mal, la maldad absoluta, un sistema inédito de dominación, que no es una dictadura. Si esto fuera una dictadura, habríamos salido de ella hace muchísimo tiempo. Una estructura muchísimo más compleja. Hay quienes lo definen como sistemas complejos adaptativos, que van mutando y cuyos linderos y fronteras no son nítidos, que involucran a fuerzas internas y fuerzas externas, y que claramente tienen una vocación expansionista como toda actividad criminal. Que en criterio además busca socavar las bases mismas de la cultura occidental y de los valores occidentales, y que tiene a Venezuela ocupada, secuestrada, y que generar la destrucción de la población es parte de una estrategia de dominación. Es decir, no es que como robaron todo, no hay para distribuirle para la comida a la gente. No, no, no. La supervivencia de la población y la desintegración de la familia es parte de una estrategia de dominación. Es aterrador lo que les estoy diciendo, pero yo creo que hay que poner los pies en la tierra, ¿no? Y saber qué es lo que se vive en Venezuela hoy. Hablaba con unos comerciantes de Santa Rita la semana pasada y me impactó porque no se atrevían ni a decirme, en un grupito que estábamos, los nombres de las dos bandas de criminales que tienen azotado y controlado toda la ciudad. Acaban de asesinar a un comerciante chino porque no pagó una vacuna, y una sobre múltiples vacunas, y toda la ciudad amaneció absolutamente en toque de queda. No sé si vieron que ayer la FARC, la disidencia de la FARC anunciaba que había toque de queda en toda la zona de Apure y el Arauca, cosa que también es otra señal de alarma, porque para mí está clarísimo que ellos ya están aceleradamente avanzando hacia Colombia. Y creo que el proyecto de tomar Colombia es crucial, porque imagínense lo que significaría toda una zona que fuera desde el Pacífico al Atlántico, una zona franca, un santuario para la actividad criminal. Por lo tanto, permanecer en el poder al costo que sea, año y medio, 2 años más, es crucial, porque bueno, por delante está Colombia, está Chile, está rodear Brasil, etcétera, etcétera. Entonces, no además tenemos en territorio venezolano, y yo diría en los hombros fundamentalmente de los venezolanos, para mí la liberación de toda la región. Pero en esta oportunidad tenemos claro que esto no lo podemos hacer solos, no podemos hacerlo solos. Pretender que los venezolanos podemos enfrentar un proceso de ocupación donde están rusos, chinos, iraníes, turcos, cubanos, donde están los carteles de la droga, donde están las redes no solo del narcotráfico, sino la extracción ilegal del oro de sangre, de la prostitución, de la legitimación de capitales y grupos terroristas como Hamas, Hezbollah, etc., es irreal. Y quienes así lo planteen, a mi modo de ver, bueno, lo que están es buscando, digamos, una fachada o una excusa para darle estabilidad a la tiranía, y el hecho de que no están dispuestos ellos a dar una lucha realmente por la liberación de Venezuela. Entonces, una vez más, estamos frente a una situación que para mí es una encrucijada en nuestra causa. Para mí el régimen claramente nos declaró la guerra a los venezolanos. Es una guerra no convencional. Las guerras del siglo XXI son realmente complejas, por lo que hablábamos antes, de en qué plano se libran,
en el plano de la inteligencia, en el plano de la opinión pública, en el plano del ciberespacio, en el plano de las redes sociales, en el plano de la justicia internacional, y indiscutiblemente en planos militares y territorio de una manera, y en el territorio de una manera convencional. Creo que como en toda guerra nosotros hemos ganado y perdido batallas. La batalla del interinato fue quizás aquella donde sentimos más cerca y más tangible la posibilidad de la victoria, que yo defino la victoria en una primera instancia como el desalojo de la tiranía, el desmontaje de un sistema de mafias, aunque estamos claros que la lucha va a continuar mucho después para ser estable y sostenible e irreversible, un proceso de institucionalización democrática. Sin embargo, yo creo que esa oportunidad pasó por múltiples razones que podemos hablar más adelante. Yo creo que hubo errores serios en el liderazgo, en la dirección política, y también creo que hubo errores importantes en aliados internacionales. Creo que una y otra vez se ha subestimado la naturaleza del régimen y la magnitud y la diversidad de los vínculos internacionales con aliados de la tiranía en planos muy, muy complejos, ¿no? Entonces, en ese sentido, a los efectos de qué hacer, cómo salimos de esto, yo creo que es importante que, en primer lugar, reconocer que en estos 22 años los venezolanos hemos hecho todo y de todo, con un sacrificio gigante, porque recorrer el país y ver la cantidad de gente que ha sido perseguida, golpeada, torturada, arruinada, separada, los presos y perseguidos que hoy existen, civiles y militares, es conmovedor. Estamos hablando que aquí en 22 años hemos tenido 31 elecciones, 15 referendos, 14 iniciativas de diálogo. Hay al menos documentados unos 17 intentos de insurrección militar para restituir el orden constitucional. Y simplemente es imposible calcular más de miles y miles las protestas y movilizaciones extraordinarias, incluyendo eventos únicos en la historia, digamos, cívica de la humanidad, como fue el 16 de julio del 2017, cuando en ese referendo o plebiscito popular, casi 8 millones de venezolanos en todas partes del mundo, en todas partes del territorio salimos a la misma vez. Es decir, hemos hecho de todo. La gran pregunta es ¿por qué no lo hemos logrado? Yo creo que hay varias razones, y también yo creo que el régimen ha ido evolucionando. Quizás algunas cosas o algunos mecanismos pudieran haber funcionado en los primeros estadios del sistema, pero creo que hoy ya no son suficientes. Al final, yo considero que como toda situación de secuestro con rehenes, para que la resolución del conflicto sea exitosa, hay que partir porque los secuestradores tienen que sentirse cercados, rodeados, es decir, cortar sus vínculos con el exterior, hacerle cada vez más doloroso y costoso la permanencia adentro. Por supuesto, tratar de que la víctima, los rehenes, sobrevivan y estén lo mejor posible, y construir una amenaza real que al final los secuestradores digan, está bien, estoy dispuesto a negociar la salida, negociar la resolución. Para ello, como les decía antes, hay muchas cosas que podemos hacer adentro y debemos hacer adentro, y cosas que deben darse por parte de los aliados internacionales. Por ejemplo, todos sabemos hoy los vínculos en materia militar que tiene Rusia y China con Venezuela. Yo me atrevo a decir que el único componente o funcionalidad que está realmente operativa en nuestras Fuerzas Armadas hoy en día es la defensa aérea. Eso ha sido fundamentalmente instrumentado y gracias al apoyo y al equipamiento de los chinos, por cierto. Un acuerdo que firmó Chávez vivo con China y que lo pagó por adelantado. Ahí hubo una visión clara de Chávez desde entonces. Mientras estamos hablando, hay varios batallones de reforzamiento en la frontera de Venezuela con Colombia, donde hay militares rusos y donde hay equipamiento militar ruso. No para fortalecer a nuestras Fuerzas Armadas, sino por el estilo de que han hecho en Siria, de dar apoyo y entrenamiento a ejércitos irregulares, en el caso nuestro de la guerrilla o milicianos.
Las relaciones en materia de inteligencia son evidentes, todo lo que significa el espionaje y el seguimiento para poder hacer una represión selectiva brutal, también es gracias a tecnologías de punta china y rusa. Los cubanos no hay ni que hablar, su presencia en los organismos de seguridad, en los organismos de inteligencia, en las Fuerzas Armadas. Y en el caso de Turquía y otros países, cómo han servido de puentes, aunque en el caso de Turquía con un perfil más bajo, pero no menos activo, para el bypasseo de las sanciones que buscan asfixiar al régimen en cuanto a actividades ilegales, ilegítimas, desde oro a muchísimos otros sectores o negocios. Entonces, ese es el tipo de relación del cual yo siento que la comunidad internacional tendría que ser muchísimo más efectiva. Y hay una lista de cosas que hemos discutido, múltiples áreas. Y en ningún caso, jamás ustedes me habrán utilizado, nadie me ha escuchado a mí usar la palabra invasión. Jamás. Estamos en el siglo XXI. Es innecesario y es ridículo plantearlo. No es necesario. Hay mecanismos con las tecnologías y dada la naturaleza de estas relaciones a las cuales yo he hecho referencia, que no requieren la presencia de agentes militares externos en suelo venezolano, pero sí la construcción de una amenaza real. Dicho esto, creo que así como perdimos la batalla del interinato en el sentido de que no se logró el desalojo de la tiranía, yo creo que estos 22 años de lucha, y en particular los últimos 3, nos han permitido tomar posiciones muy, muy importantes y que eran impensables hace unos años. Y yo les pongo el ejemplo, imagínense un campo de batalla donde están los dos ejércitos y tú tienes dos posiciones, dos fortificaciones en la mitad del territorio que nosotros hemos logrado tomar. Una de ellas es la comunidad internacional asuma que estamos lidiando con un conglomerado criminal y no con una dictadura más. Ha costado mucho. Lo que pasó ayer en la Corte Penal Internacional es gracias a miles de personas que tienen años luchando para esto. En primer lugar, las víctimas y sus familiares. En segundo lugar, los organismos de derechos humanos del mundo, como Tamara Sucú y tantos otros. La Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Los países, los 6 gobiernos que en su momento acompañaron esta solicitud, gracias a la cual se pasa a una cuarta fase sin un paso intermedio. Entonces, la judicialización del caso venezolano, la criminalización de la dinámica venezolana, es decir, no se trata de una dinámica política, sino una dinámica criminal. Eso es un logro extraordinario. El otro logro fundamental es, o sea, la otra fortificación que tomamos, es que el mundo diga se trata de un régimen ilegítimo. Es decir, que lo califiquen de usurpador. Eso era impensable hace unos años y tiene un valor enorme porque la legitimidad es el nombre del juego en este tipo de conflictos. Por eso es tan importante para Maduro, tan importante para su régimen, quitarse esas etiquetas que lo hacen tóxico y buscar que la comunidad internacional los tolere, asuma que están allí y que eso es irremediable y que por lo tanto puedan tener mayores grados de libertad a los efectos de llevar adelante sus actividades criminales de lavado de dólares, etcétera, etcétera, y su desestabilización. En ese contexto, considero que tanto un llamado a una elección como un llamado a un diálogo en estos términos contribuye a sacar del plano de un conflicto con criminales y llevar a un plano de un conflicto con políticos. Ustedes dirán, bueno, pero con los terroristas se negocia, con los criminales se negocia. Sí, sí, pero en una relación en la cual hay la claridad de que estás negociando con un criminal y un terrorista, y con esa cualidad, porque es un actor que de facto está en esa posición, tú interactúas. No
dándole la legitimidad de dos actores similares. Por eso considero, y me duele mucho decirlo, que esta nueva experiencia de diálogo que comienza hoy no cuenta con las condiciones que yo creo que son necesarias para que el resultado no sea el mismo. Y que, así como advertimos en los diálogos anteriores, aquí si hay alguna ganancia va a ser para la tiranía. El solo hecho de sentarlos en estos términos ya es una ganancia para la tiranía. Yo no descarto, y quiero insistir, y con esto termino, que nosotros terminemos llevando al régimen a una negociación de verdad. Para eso estamos trabajando duro, pero para eso tiene que darse una serie de condiciones que en mi criterio no están planteadas hoy. Y pasan por 4 elementos, 4 preguntas que tenemos que hacernos en cualquier negociación. La primera es ¿para qué? Y yo les pido que cada uno de nosotros nos contestemos esto. ¿Esta negociación es para la liberación de Venezuela o para una cohabitación en la cual se logre que la jaula sea más cómoda? Pero no para la liberación. 2, ¿cómo van a negociar? ¿Vas a negociar desde una posición de fuerza, teniendo más respaldo atrás que la otra parte? ¿O vas de una posición en la cual tú ya claudicaste y ya aceptaste aquellas cosas que la tiranía esperaba obtener de ti en esa negociación? 3, ¿qué vas a negociar? El régimen dice que va a negociar sanciones, en serio, sanciones que le impusieron por los delitos de lesa humanidad, violaciones del derecho humano y el saqueo de Venezuela. Es decir, por utilizar a los barcos de PDVSA, a los buques de PDVSA para el narcotráfico. Quieren que les quiten esas sanciones para seguir haciendo. Yo creo que lo que hay que negociar es el desmontaje de un sistema judicial que son jueces del horror y que pasan encima de cualquier decisión que pueda tomar un ente electoral, el desmontaje del FAES, la salida de los cubanos a Venezuela. Esos son los temas, a mi modo de ver, que son objeto de una negociación real. Y finalmente el quiénes, porque quienes están sentando allí en representación de ustedes y nuestra, en teoría, son personas que han estado en los 14 diálogos previos. Y algunos de ellos son personas que, a mi modo de ver, públicamente ya han claudicado ante las aspiraciones de la tiranía. Entonces, creo que estamos viviendo un momento oscuro, muy doloroso, pero que al mismo tiempo requiere de la mayor fortaleza, la mayor visión, la mayor determinación a seguir. Y si algo yo he visto recorriendo mi país, mi contacto con muchos de ustedes en el exterior, es la convicción de que no vamos a rendirnos hasta lograr ver una Venezuela libre. No es fácil lo que vivimos, pero yo estoy convencida que la fuerza existe. Tenemos que realinearla, reagruparla, y creo que finalmente debe ser alrededor de una alianza, no de organizaciones, ni de partidos, ni de ONGs, ni de gremios. Yo creo que es de ciudadanos, de individuos, que tenemos una visión común, que tenemos una obsesión compartida y que tenemos un código de conducta al cual le seremos fieles, porque nos esperan tiempos muy desafiantes y peligrosos. Pero bueno, así son los tiempos que hay que transitar para lograr la liberación de nuestra tierra. Así que bueno, muchas gracias y quisiera escucharlos sobre cualquier tema que quisieran conversar. Muchísimas gracias. Fíjese, hay algunas preguntas que de alguna manera ya las ha respondido, pero igual las vamos a ir mencionando y bueno, pues para que las considere en sus próximos comentarios. Por aquí nos escribe Edgar Amado de la organización Jovenex, hablando de el diálogo. Dice, ante el panorama del diálogo entre el gobierno y la oposición, conociendo que el régimen no es el que manda, porque los que gobiernan son Rusia, China, Irán y Cuba, y los diferentes grupos terroristas, ¿de qué sirve ese diálogo? ¿Cuál es la posición de usted? Y cuáles deben ser los pasos a seguir, ¿no? Esa es la pregunta que hace Edgar Amado. Después, sí, le voy a leer, yo creo que 2 o 3 y después seguimos en la medida que... Dale, Pedro. Perfecto. Dale. La siguiente, por acá, la hace Van Zulima. María Corina, ¿de qué manera le podemos hacer entender a muchos venezolanos que tu posición no es dividir? Después tenemos
A todos los que han escrito, saludos, no se preocupen, se los vamos a hacer llegar a la invitada, a todo el chat, para que ella pues los pueda ver. Sí, porque hay muchos saludos aquí. Desde aquí hay una pregunta de Gustavo Colina, dice: si el régimen define pausar su narcodictadura entregando el poder pacíficamente, ¿existiría en la sociedad venezolana ese dolor, ese rencor para calmar con prisión a los criminales de la dictadura? Pedro, repíteme la pregunta porque creo que no la entendí muy bien. Sí. Si el régimen define pausar su narcodictadura entregando el poder pacíficamente, ¿existiría en la sociedad venezolana? Pasa que él escribe ese dolor, ese rencor, para calmar con prisión a los criminales de la dictadura. O sea, entiendo yo que es si podemos calmar ese dolor o ese rencor, pues poniendo presos a los criminales de la dictadura. Entonces, si quiere, vamos respondiendo esas tres y después, bueno, continuamos con las otras hasta el tiempo que tenemos establecido. Nos quedan unos 20 minutos. Oye, te lo agradezco mucho, son buenísimas las preguntas. Yo voy a arrancar por la de Zulino, porque yo sí creo que nosotros, sin darnos cuenta, hemos caído en muchos mitos que nos ha ido imponiendo la narrativa cubana. Y en ese sentido, los cubanos son muy hábiles. Uno de ellos, para mí, ha sido el tema de la unidad. Es decir, obviamente que necesitamos un país que tiene un proyecto común, y obviamente necesitamos, mientras más gente hay, más fuerza hay. Pero ese tema de que si todo el mundo no está junto en un mismo saco, no vamos a derrotar a la tiranía, puede ser muy, muy peligroso. Y yo asumo que yo caí en eso. Yo estuve un buen tiempo, como saben, en la MUD y muy cerca de la dinámica de estos partidos cuando estuve en la Asamblea Nacional. Y yo vi cosas absolutamente inaceptables. Comportamientos tan reprochables como los que le hacemos al chavismo. Y con el tema de que los trapos sucios se lavan adentro, total, no se puede decir nada. Eso está muy mal. Porque al final, estos sistemas de mafias tienen tanta plata y tienen mecanismos tan crueles de quebrar gente buena. No de quebrar débiles, incompetentes y corruptos. No. De gente buena. Por vía de la extorsión, del chantaje, de la amenaza a tu hijo, de que te agarran un familiar. Bueno, otro que sea por plata. O sea, que te van infiltrando. Y al final, y yo se lo decía a Guaidó, aquí en este mismo salón, hace unos meses, yo le decía: Juan, ¿qué crees tú que hubiera hecho Churchill, Betancourt o Bolívar si descubre que en su estado mayor hay un enemigo o alguien infiltrado por el enemigo? Se me dice: bueno, lo fusiló. Y tú los tienes de lado a lado y tú lo sabes. Entonces, y no voy a especular, ni hace falta que dé nombres, porque simplemente vean los hechos. Vean los hechos. Vean los hechos en los que públicamente hay gente que ya ha dicho: yo estoy, a favor de un entendimiento con la tiranía e integrando esa irta Asamblea Nacional, y sabemos además la cantidad de recursos y de plata que ha circulado. Entonces, no es un tema que nos sorprende, no es así, pero eso ha sido así siempre, donde hay sistemas de mafias. Fue así en Alemania, es así en Cuba, y al final yo creo que lo importante es tener una oposición fuerte. Y la oposición será fuerte si tiene un objetivo y un propósito claro. Si tú metes a todo el mundo junto sin saber qué hacer, y unos van para la derecha y otros van por la izquierda, al final vas a terminar avanzando en la dirección del más débil a la velocidad del más lento. Y eso es lo que nos ha ocurrido, señores. Eso pasó el 16 de julio del 2017. Y eso ha seguido pasando en múltiples oportunidades cuando hemos estado cerca. Y esa es una de las razones por las cuales muchos aliados internacionales te dicen: es que con ustedes no se puede.
No se puede. Porque cuando ustedes dicen que quieren esto y uno demanda esto, después nos enteramos públicamente que se están transando por esto aquí abajo. Y hemos dejado muchos aliados guindando a los que te dicen, mira, para ir con Venezuela ya más no. Y yo estoy seguro que todos ustedes conocen gente que les ha contestado así. O te dicen, no, lo que pasa es que en Venezuela son todos corruptos. Y la corrupción, y la oposición es tan corrupta como el chavismo. Esto es un grave problema. Porque si nosotros no tenemos una dirección política que genere confianza para dentro y para afuera, difícilmente vamos a lograr articular y sincronizar las fuerzas que necesitamos para la fase que viene. Yo creo que, nuevamente, este diálogo, contestando a Edgar, ¿de qué sirve? Le sirve mucho a Maduro, muchísimo, muchísimo. Ya le está sirviendo, ya le está sirviendo. El solo hecho de asociarlo a un proceso electoral ya no sirve, por lo que le decía a ustedes. O sea, señores, logramos que el mundo, 60 países, todo Occidente dijera, no reconocemos a ese señor, es un usurpador, y no reconocemos a esa Asamblea Nacional chavista. Ahora, aquellos que vayan a participar el 21 de noviembre, ¿están o no están reconociendo un CNE írrito? Y si reconocen este CNE írrito, ¿reconocen o no reconocen a la Asamblea Chavista que lo designó? Lo que no me puede decir es, yo voto, pero no reconozco a Jorge Rodríguez. No, eso no existe. Si estás votando ahí y estás acudiendo allí, estás reconociendo a Jorge Rodríguez que designó írritamente ese CNE. Y como me decían unos sindicalistas en Guayana, me impactó que viniera de allá ese planteamiento, me dijeron, ya va, María Corina. Y también están reconociendo todo el paquete de leyes, entre otras las leyes del Estado comunal. Entonces, aquí tiene que haber claridad de lo que esto significa. Yo creo que el solo hecho de sentarse allí es un retroceso importante en esta lucha. Yo no dudo que de allí salgan con algún tipo de acuerdo que podrá ser satisfactorio para algunos de los que participan, pero jamás para los ciudadanos. Y que tú tengas allí personas sentadas del lado de los ciudadanos, que son personas que son objeto de persecución y de represión en este momento. Ese es el one-on-one de cualquier negociación, por Dios. Tú no sientas del otro lado a nadie que sea un rehén o que pueda ser objeto de represalia de la otra parte. Pero es que los que están participando allí quieren ser candidatos. Entonces, ¿ustedes entienden? Yo no entiendo nada. Yo no entiendo nada y lamentablemente o entendemos demasiado. Y en cuanto al planteamiento de Gustavo, eso es un temazo. Yo parto de la base que el régimen no va a entregar jamás voluntariamente el poder. Sí lo haría si logramos construir, como te decía, esa amenaza real, que insisto, no es una invasión, ni me hace falta tener portaaviones alrededor de Venezuela. Por favor, estamos en el siglo XXI y sabemos cómo funcionan los conflictos de última generación. Ahora, tú dices, ¿cómo hacer que tanto dolor y tanta indignación, y no puedo decir la palabra que es porque tenemos gente muy honorable como Alexis en el auditorio, un horario infantil, pero la palabra que se merece, lo que la gente está sintiendo en este momento, que eso no se convierta en una vendetta, ¿sabes? De que la gente sienta, mira, mi familia, mi mamá que murió por tal cosa, mis hijos, que no los conocí nunca más, qué sé yo. Yo creo que allí va a depender de que nosotros tengamos un amplio liderazgo, no solamente político, con una gran autoridad moral que le pueda generar confianza a la gente, decirle, va a haber justicia. Justicia no es venganza, pero si nosotros no le transmitimos a la sociedad venezolana que se va a acabar la impunidad, entonces el riesgo de que los ciudadanos busquen la justicia por sus propias manos creo que es muy significativo y nos va a costar mucho restablecer una sociedad con instituciones sólidas y con una convivencia ciudadana sostenible. Perfecto. Voy a leer aquí tres más. Hay una que hace Jorge Escalona.
preguntando un poco cuál sería la participación activa de los venezolanos en el exterior en este momento. Hay otra pregunta que hace Dorelis Rodríguez. Su gira en el país, ¿cómo ha visto el ánimo de los venezolanos acerca de las elecciones del 21 de noviembre? Y la tercera, ¿quién me hace esa pregunta? Perdón, ¿quién me hace esa pregunta? Que no anoté. Dorelis Rodríguez. Doreli, ok. Y vamos a buscar aquí una tercera. ¿Qué podemos hacer para evitar esta farsa electoral? Hace Ban Zulima. ¿Cómo? ¿Quién? Ban Zulima. Ok. Porque si se hacen efectivas y la farsa oposición se presta para participar, ¿qué pasaría el día después? Si quiere, vamos con esas tres y seguimos avanzando, siempre pendiente del tiempo que tenemos dispuesto. Ok, bueno, mira, Jorge, es tanto lo que podemos hacer los venezolanos dentro y fuera, pero ustedes en particular. Yo creo que ustedes se dan cuenta del grado de, no solamente de censura, nosotros nos están poniendo, ¿saben?, una piedra para enterrarnos y para que no se sepa lo que está pasando aquí afuera, para que no se sepa, o sea, esa imagen de la normalización, la Venezuela de las luces sobre el Guaire y los bodegones, de que todo, tú sabes, de que todo está mejorando y abriéndose, y gente hablando del modelo chino o del modelo vietnamita. O sea, ustedes saben lo que eso significa, sacrificar las libertades individuales, los derechos políticos, porque va a haber grandes empresas. ¿Grandes empresas de qué? Si esto es un sistema de mafias. Aquí la gran, digamos, avance que el régimen muestra es una ley de zonas especiales, zonas económicas especiales, que es copia de los modelos chinos de explotación de otros países como hay en África. Claro, hay unos cuantos que se anotan. Entonces, esa imagen que se trata de vender de un país normalizado, un país rindiéndose, mentira. Eso es mentira, créanme. Mire, donde yo voy, yo me paro y cruzo las alcabalas, y yo voy manejando mi carro bajo el vidrio, y me ve el militar y cuando me ve así, ustedes no se imaginan, se me ponen a llorar. El policía que me dice, por favor, María Corina, no dejes de luchar, no te olvides de nosotros. O sea, bueno, el SEBIN que me sigue para arriba y para abajo. Uno de los estados que, no voy a decir de cuál estado, porque si esto se riega se puede saber cuál es, pero uno de los SEBIN, en los últimos estados que he estado, estaba tomando, me bajé el carro con una foto, el tipo tenía atrás, se me acerca y me dice, mire, señora, sí, yo me puedo tomar una foto con usted. Y yo, ¿tú quieres una foto conmigo? Sí, es que mi mamá la ama. Mire, muchas veces yo sé que se toman fotos para mandárselas a Diosdado Cabello y a otros, pero cuando te dice, mi mamá te ama, nadie apela a su mamá si no es verdad, ¿entiendes? Y entonces, a partir de allí, una conversación con este muchacho que te desgarra el alma, porque se está muriendo de hambre también, y porque conoce el monstruo por dentro. Entonces, ¿qué podemos hacer afuera? Tenemos que lograr que Venezuela vuelva a ponerse en una prioridad, que no lo es hoy en día, por todas las razones que hemos hablado. Nosotros tenemos que reposicionar a Venezuela como el desafío ineludible de Occidente, como la prioridad más importante para la seguridad hemisférica. Tenemos que mostrar el dolor creciente, el éxodo. En una encuesta reciente, yo por partida no confío en ninguna encuesta, by the way, en ninguna, porque creo que todas son instrumentos para contribuir a matrices de opinión bueno, de los que tienen plata. Pero en cualquier caso, esta creo que es una de las más serias. El número de venezolanos que quiere irse ya sobrepasa el 30%, y yo estoy viendo eso en la calle también. O sea, de lo que era hace 6 meses a lo que es hoy, muchísima gente diciéndome, María Corina, dame una razón para quedarme, porque es que ya no aguanto más. Y mi trabajo es eso, tratar de que no tiremos la toalla, me explico, sino que digamos, ya va, cometimos errores, recalibremos dónde estamos ahora, aprendemos de estos errores, realineamos la fuerza y seguimos para adelante. Entonces yo le diría a ustedes, 1, posicionar el caso de Venezuela. 2, combatir la narrativa del régimen. Esa narrativa del régimen de que el país está dividido en chavismo y antichavismo. Mentira. Este país está dividido entre la mafia y la costra, o sea, la costra de la mafia, que se visten de todos los colores y los hay en todas partes,
y la inmensa mayoría de los venezolanos que es gente decente, incluso en el chavismo. En segundo lugar, yo creo que además de posicionar eso, yo creo que tenemos que lograr organizaciones y redes como ustedes. O sea, 100 personas, cada uno hablando por su cuenta, no tiene la misma potencia que 50 personas organizadas. Entonces, formar parte de redes es súper importante. Y yo sí creo que en algunos países, como el caso de Colombia, como el caso de Brasil, como el caso de Estados Unidos, como el caso de España, el tema de Venezuela se ha convertido en un tema de política interior y hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo con inteligencia. Ahí están los medios de comunicación, ahí están los actores en los respectivos parlamentos, etcétera, etcétera. Entonces yo sí les digo, bueno, perdón, y el tema de derechos humanos que para mí es fundamental. O sea, creo que esto que está ocurriendo con la CPI es un hito que debería tener una resonancia mucho más del que tiene ahorita. Y en eso ustedes pueden ayudar mucho. Y voy a tocar otro tema, y yo sé lo difícil que es vivir afuera y están todos pelando, sí, pero necesitamos buscar mecanismos para que los que estén luchando aquí no tengan que irse. Y y mucha gente que no te está pidiendo plata, pero te está diciendo, necesito la tarjeta telefónica, necesito pagar el transporte para contratar la protesta, etcétera, etcétera. Entonces, buscar quizás algún mecanismo de crowdfunding y de otras cosas que con pequeños aportes podamos tener fuentes legítimas para el trabajo aquí. Ya hablé, O'Reilly, sobre el ánimo de los venezolanos, muchos muy desencantados, gente que se siente desengañada de haber confiado una y otra vez. Yo creo que eso ha pegado durísimo, todo este tema de lo que llaman alacranes, etcétera, y tal, porque además la gente sabe que esa es la punta del iceberg. Entonces eso duele y desmoraliza muchísimo, sobre todo en algunas regiones donde hay algunas figuras emblemáticas que se han quitado completamente la careta. Y finalmente, Bansu Lima, claro, es que ese es el punto, tienes toda la razón. ¿Qué pasa el 22 de noviembre? Porque todos sabemos lo que va a pasar allí. O sea, eso no son elecciones, ellos van a negociar asignaciones, de cuántas gobernaciones te doy, cuántas alcaldías, unas para ti. La primera pregunta es, si a ti no te elige la gente, si no a ti te asignan el cargo, ¿a quién le rindes cuentas? ¿Cuánta autonomía tienes? Número uno. Número dos, ¿realmente gobiernas? Yo acabo de estar en San Cristóbal, en el mismo edificio del Palacio Legislativo, en un ala despacha Freddy Bernal y en el otro ala despacha la señora Lady Gómez. ¿Quién manda? En el Táchira. Entonces ustedes me van a decir, es que ellos no saben. Sí saben. Aquellos que dicen que van en nombre de la oposición, sí saben. ¿Por qué lo hacen? Bueno, voy a poner al margen el argumento económico que obviamente juega peso en un momento donde hay mucha gente buena muriéndose de hambre. Pero hay otro argumento, que yo creo que aquí el gran plan es llegar a ese día y decir, ven, ya no tenemos 4 gobernaciones, ahora tenemos 7 o 5 y media, o las que sean. Si yo fuera Maduro les daría las 24 gobernaciones y las 335 alcaldías porque no tienen poder real alguno, no lo tienen. Pero sí sirven para crear una imagen. Pero mira, en Venezuela hay elecciones, hay democracia, se está avanzando. Entonces, acto seguido te van a decir, la próxima cita es el 2024. Eso es lo que te van a decir. O algunos han llegado al exabrupto de decirte, no, vamos a un referendo revocatorio. Digo, ya va, ¿de qué me están hablando? Un criminal juzgado en la Corte Penal Internacional que tiene un indictment y precio en su cabeza, nosotros lo vamos a revocar. Es decir, lo vas a reconocer, presidente, por el amor de Dios. O sea, el 2016 no pasó. Entonces yo creo que ese sería un día de una gran frustración para aquellos que habrán ido confiados. Que al final la gente le está pasando algo. Por un lado te jalan a punta de miedo, de terror, el régimen, y por otro lado te jalan a punta de mentira, esos sectores de la oposición. Entonces yo creo que este es el momento donde hay que erigir una fuerza, como digo, de ciudadanos, gente que venga de todos los sectores. Hay gente honorable y buena en todos los partidos políticos. Y a mí me llaman, créanme, me llaman mucho y me dicen, yo no estoy de acuerdo con lo que mi partido está haciendo. Bueno, digo, tienes que decirlo. No te puedes calar la disciplina partidista o la obediencia debida, no, cuando tu país se está desmoronando. Entonces yo sí creo que es el momento de avanzar con una gran fuerza ciudadana que tenga como único propósito la liberación del país.
Muchísimas gracias. Fíjese, ya estamos en el tiempo que teníamos establecido. Como siempre van a quedar muchas preguntas. Todas se las vamos a hacer llegar porque al final es importante que las lea y sepa qué están pensando los venezolanos. Al final este es el objetivo de estas conversaciones. Le pediría pues que nos cierre, digamos, la actividad dándonos un mensaje a los venezolanos que la están viendo en este momento y que la van a ver posterior, porque esto lo subimos nosotros luego al canal y se comparte vía YouTube. Y después, bueno, le daremos la palabra a Leslie para que cierre la actividad. Entonces, bueno, yo estaba aquí pasando las imágenes porque yo también quería verlos a ustedes. Miren, ustedes no se imaginan cuántas veces cuando yo estoy en cualquier pueblo de Venezuela, se me acerca y me preguntan, ¿y los venezolanos que están afuera están con nosotros? ¿Saben? Ustedes no se imaginan cuántas veces yo recibo esa pregunta y se podrán imaginar cuál es mi respuesta, ¿no? Y viéndolos a ustedes aquí. Para los que estamos aquí, es necesario saber que ustedes que están allá también están aquí. O sea, no se imaginan un tweet, un mensaje, una declaración, cuando hay una protesta en una plaza europea, en una ciudad en Centroamérica, ¿saben? Y saber que estamos juntos, unidos en esto, porque hay una pérdida muy grande de haber sentido que algunos de los nuestros se han ido. Y no solamente que se han ido para el cielo, o que se han ido del país, sino que se han ido para el lado del enemigo, ¿saben? Que han tirado la toalla. Eso a mucha gente le consume. Entonces, quiero que sepan que todo lo que ustedes están haciendo, insisto, desde un evento como este, cualquier recolección de firmas, protesta, comunicado, evento, concierto, todo lo que sea, comunicación a las autoridades de sus respectivos países, tiene una enorme fuerza, no solamente allá, sino aquí, moralizador. Toda guerra se gana o se pierde antes de ir a la batalla, y se gana aquí, o se pierde ahí. Y una cosa que el régimen está tratando de hacer es demoralizarnos, hacernos sentir que estamos divididos, que no tenemos estrategia, que no tenemos plan, que estamos débiles, y todo eso es mentira. Estamos enfrentando un régimen inédito por su maldad y su complejidad. Y los venezolanos lo que hemos hecho en estos 22 años es admirable. Y yo les aseguro que no hay otra diáspora que esté tan cerca y tan activa como la nuestra. Pero tenemos que hacer mucho más. Tenemos que hacer más los que estamos aquí y tenemos que hacer más los que están afuera, pero sobre todo tenemos que hacer más juntos. Y por eso yo quisiera que este espacio, y le agradezco muchísimo a Alexis, a Pedro, a todo el equipo de venezolanos, pudiera ser un espacio de encuentro para hacer muchas cosas juntos, algunas públicas y otras no. Para el debate es súper importante. No saben cómo yo me nutro escuchándolos a ustedes. Me dan ideas, me dan insumos también para transmitir a la gente, que nos ayuden a replicar nuestros mensajes afuera, y que podamos, entre otras cosas, hay algo que no mencioné de la diáspora que me parece maravilloso. Como ustedes están viendo el desarrollo de punta que nosotros queremos traer a nuestro país en muchas áreas. Nosotros no queremos estar hablando de cómo era la educación hace 30 años, sino cómo nosotros vamos a poder traer la mejor educación de América Latina. Y que saben, no la podemos, perdón Alexis, eso lo vamos a poder hacer en 5 años, ¿verdad, Luis Raúl? Y no en 5 generaciones. ¿Y cómo vamos a hacer la Simón Bolívar una de las mejores universidades del mundo? O sea, es aspirar a la excelencia, y cómo para eso vamos a tener que hacer cambios que para mí son una ruptura histórica, dejando atrás y para siempre estatismo, centralismo, socialismo, rentismo, populismo, clientelismo y militarismo. Pero tenemos que atrever a decir esas cosas. Entonces, la construcción de ese proyecto, en 20 lo llamamos Venezuela Tierra de Gracia, que es un proyecto de desarrollo de una Venezuela liberal, yo creo que es fundamental. O sea, lo más importante que está pasando en energía, en turismo, en investigación científica, en telecomunicaciones, inteligencia artificial, en las artes, o sea, y eso plasmarlo, porque al final, si estamos en un desierto, necesitamos esa tierra prometida, ahí cerquita, viéndola tangible, que es lo que nos une y nos anima a levantarnos
aunque nos tiren contra el piso, y levantarnos con más fuerza. Así que yo solamente quiero decirles que aquí estoy, dando todo lo que tengo, tratando de hacer lo mejor cada día, consciente que implica un enorme, sobre todo, sacrificio para la familia y para los amigos, sobre todo para mis hijos, y yo lo que espero es que el día de mañana, bueno, cada venezolano y sobre todo ellos, los míos, los más chiquitos que tanto les he quitado, pues sientan que valió la pena y que sientan que les he servido con confianza. Saben que creo que al final es el valor más importante que puede existir, no solamente en la política, sino también en la vida. Así que bueno, muchas gracias por esta oportunidad, Alexis, y espero que tengamos múltiples ocasiones para encontrarnos y trabajar juntos, porque ahora es que hay tareas por delante, entre otras la universidad, ¿verdad, Luis Raúl? Es una prioridad en este momento porque es una trinchera de lucha que no podemos perder. Gracias a todos, de verdad. Me encantó verlos. Muchísimas gracias. Alexis, no sé si quieres cerrar la actividad, despedirla. Adelante. Bueno, mira, lo primero, María Corina, es decirte, mi queridísima amiga, que vaina es una palabra polisémica, que tiene mucho significado y todos son válidos en nuestro lenguaje. Pero mal que fue esa la que se me salió y no otra. Sí, que más que es una palabra muy, muy venezolana y bueno, y es bueno que sin caer en las obscenidades y en esas cosas se use el lenguaje del pueblo. Eso es bueno para cualquier líder político como tú. Lo otro es lo siguiente. Es bueno que tú le digas, María Corina, a la gente que te pregunta que si somos solidarios aquí, si estamos pensando en ello, dile que sí. Nosotros tenemos aquí todos sin excepción, el corazón y la mente y los ojos puestos en Venezuela. Nosotros sabemos que aquí somos caja de resonancia de la lucha de ustedes, que la lucha se dirige en Venezuela y la dirigen ustedes, que nosotros estamos aquí para apoyarlos, para que esa lucha tenga resonancia mundial. Yo, es feo que hable de uno mismo, pero el próximo 20 de agosto voy a cumplir 17 años en el exilio, ¿bien? Y por un acto de detención totalmente absurdo e injusto, pero es bueno que la gente sepa, no yo, sino todos nosotros, no hemos dejado un solo día de estos 17 años de luchar por Venezuela, de escribir un artículo, de participar en una reunión, de ir a un programa de radio, de televisión. Nunca hemos dejado de luchar por Venezuela y de apoyarlos a ustedes. Nosotros los admiramos, los queremos, tenemos diferencias entre nosotros. Tú sabes, porque nos conocemos bien, que tenemos diferencias contigo, pero te respetamos muchísimo, porque la relación entre nosotros tiene que ser así, de solidaridad y de respeto. Bueno, como yo soy oriental, te digo que Dios y la Virgen del Valle te guarden.